Bueno, queridos, ha llegado el día y la hora de cumplir uno de mis propósitos en el canal y era ver y analizar un poco acerca de los descubrimientos de Ron Wyatt. Ron Wyatt es un aficionado a la arqueología que se dice él y en sus documentales que él descubrió varias cosas como por ejemplo Sodoma y Gomorra, el arca de Noé o donde estaba el arca de Noé. Ha hecho varios descubrimientos y hace unos años atrás yo vi los documentales porque mi papá me compartió estos documentales. Un abrazo, papá, te quiero y te amo mucho. Me parecieron fascinantes realmente, o sea, me parecieron interesantes y consulté qué verificabilidad o cuánta realidad podría tener ese tipo de verdad, de credibilidad, este tipo de cosas. Si ustedes saben, si Ron Wyatt evidentemente no es un arqueólogo profesional, pues en el grupo de arqueólogos lo van a rechazar y es lo que va a pasar. Ahora, quiero ver este documental. Yo nunca lo he visto otros que me gustaría ver con ustedes, pero dependiendo de cuánto amor reciba esta video reacción, haré el resto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un documental o una parte, uno de uno, este es uno de uno, del documental de Ron Wyatt esto se llama Discovery Max, acerca del Arca del Pacto. Y es importantísimo el tema del Arca del Pacto por muchas razones. Algunas personas dicen, no es importante o relevante que ya exista. Bueno, quizás sí, y si se llega a encontrar realmente qué se debería encontrar. Lo más interesante de todo el tema de Ron Wyatt es que la historia respecto al Arca del Pacto sí parece convincente. No le estoy diciendo que lo sea, pero me parece convincente. Y Ron Wyatt básicamente dice que él excavó debajo del Gólgota, donde fue colgado Cristo, y en una abertura pudo haber caído sangre de Cristo sobre el propiciatorio en el arca, por el cual la paga del pecado habría sido efectuada delante de Dios según el ritual hebreo de su momento, teniendo en cuenta los hebreos eran supremamente rigurosos en el ritual. Por lo tanto, cumplirlo de esa manera me parece bastante lógico por parte de Dios, ya que Dios mismo se sometió a la ley para morir por nosotros, por lo que hace bastante sentido la teoría. Ahora, Ron Wyatt asegura sobre el arca del propiciatorio que él había encontrado había todavía sangre y que esa sangre se la llevó a un científico judío y este científico judío le dijo que la sangre todavía estaba viva y que esta sangre representaba la mitad de los cromosomas que debería tener, dado que solo son cromosomas de la madre y faltan los del padre, y aún así está viva. Evidentemente apuntaría a Jesús, su madre es María, pero su padre biológico no existe, por lo tanto sería un acto milagroso. Les doy un contexto porque es bien impresionante esto. Ahora, vamos a ver este pedacito de documental, vamos a ver qué tan profundo es, vamos a interesarnos de alguna manera lo que nos dice y vamos a terminar con la parte 2 de 2 en un momento luego de que terminemos con este, y vamos a ver qué tan chévere es, porque hay un video que sí quiero que veamos completo y son todos los descubrimientos de Ron Wyatt en el camino de su proceso de descubrimientos, y me parece bastante interesante hacerlo. Recuerden que en este canal, si bien le damos relevancia académica a quienes se acreditan de esta manera, también me parece importante escuchar a quienes presentan tesis de maneras razonables con ciertas evidencias. Todos los descubrimientos de Ron Wyatt parecen tener algún grado de evidencia, pero el arca no. Entonces es ahí donde hay un tropezadero bien fuerte para su proceso y quién sabe, ¿no? Vamos a revisar qué tiene este pequeño documental para decirnos, y evidentemente si ustedes quieren saber más de los descubrimientos de Ron Wyatt, me escriben en la cajita de los comentarios y me lo hacen saber. Provenía de una familia muy grande que vivía en una zona rural de Kentucky, en las montañas. Era bastante pobre y no se le presentaron muchas oportunidades. Tuvo que irse de casa cuando tenía 12 o 13 años. Ron Wyatt trabajaba en un hospital de Tennessee como enfermero anestesista, pero con 44 años tomó una decisión que le cambiaría la vida. Médico anestesista, eso yo no lo sabía, eso es un dato importantísimo. O sea, ok, es un aficionado a la arqueología, pero es médico y es anestesista, o sea, sabe cosas. Demostraría que las historias de la Biblia eran ciertas. Hizo el equipaje incluyendo una cámara de cine de 8 milímetros y Ron, junto con sus hijos Danny y Ronnie, puso rumbo a los pies del monte Ararat en Turquía,
para buscar el arca de Noé. Fíjense, fíjense muchachos, Y escuchen. creyeron haberla encontrado en un afloramiento rocoso con forma de barco. Mi padre estaba seguro de que era el arca de Noé, porque es el único objeto con forma de barco en lo alto de una cordillera montañosa de Turquía. Ok. Justo aquí tengo un pedazo del arca de Noé. Es madera petrificada y la encontramos en lo alto de un objeto con forma de barco. ¿Sí se dan cuenta? O sea, hay evidencia y creo que eso realmente es madera. Es que el documental que quiero que también veamos depende de que ustedes le den mucho amor a esto. Si de verdad quieren que le dediquemos más tiempo a estos descubrimientos, denle mucho amor porque en efecto me parece viable. O sea, de verdad yo quiero creer en Ron Wyatt acerca de sus descubrimientos. La siguiente historia bíblica cuya veracidad Ron Wyatt decidió demostrar fue la división del Mar Rojo. Así que en 1978, después de aprender a bucear en una piscina de Nashville, Ron y sus hijos hicieron una inmersión en el Mar Rojo. ¡Guau! Tremendo. Mira lo que encontraron. Buscaban alguna pieza de cuadrigas egipcias como prueba de que el ejército del faraón, que perseguía a Moisés y los israelitas, se había hundido cuando el Mar Rojo colapsó después de dividirse. Los Wyatt carecían de experiencia tanto en submarinismo como arqueología, pero en cuanto empezaban a buscar encontraban justo lo que querían. Mi hermano y yo vimos una rueda de cuadriga y la parte de atrás de una cuadriga que estaba del revés. Yo encontré una rueda de oro que, según mi padre, habría sido de la cuadriga del faraón. Wash. Le hice una foto, pero por desgracia la cámara se hundió. Wash. Ok. Pero la aparentemente exitosa búsqueda en el Mar Rojo fue bruscamente interrumpida. Ron sufrió graves quemaduras solares y fue incapaz de continuar. Mientras estaba convaleciente, fue a Jerusalén con Danny y Ronnie, cuando de repente ocurrió algo muy extraño. Ron se paró bruscamente, levantó un brazo Escuchen. y con la mano señaló a una zona en ruinas. Cuando habló, su voz sonó rara. Ahí está la gruta de Jeremías y el arca de la alianza se encuentra en su interior. Nunca le había oído mencionar la gruta de Jeremías. Eso le sorprendió. Me dijo que no sabía cómo ni por qué lo había dicho, pero que había salido de su boca. Ron creía que Dios le indicaba que buscara el arca de la alianza. Y allí era donde moraría su presencia. Era su trono en la tierra. El arca del pacto. Ha habido muchas historias a lo Supongo que este es como un resumen. Deberíamos buscar el original, ¿verdad? Pero qué interesante. O sea, es un resumen, pero creo que va al punto, ¿no? Y esto le abre el apetito a más de uno por allí que quiera escuchar más de Ron Wyatt. largo de los siglos sobre lo que le ocurrió al arca. La destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios a principios del siglo VI a.C. aparece en la Biblia y en documentos babilonios y confirmada por arqueólogos. Ron Wyatt se enteró de que después de que Jerusalén cayera en manos de los babilonios en el año 586 a.C., no se volvió a saber nada más del arca. ¿Se la llevaron los babilonios o la destruyeron? Si fuera así, probablemente habría quedado reflejado en algún documento histórico. Creo que deberían hablar de los macabeos, el libro de los macabeos. Creo que van a hablar de él porque en el documental que yo vi de Ron Wyatt hablan del libro de los macabeos o el documento de los macabeos, que precisamente hablan del camino de Jeremías y cómo saben a partir de los macabeos que el arca estaba allí. Si mal no recuerdo, debe ser el libro de los macabeos. Esperemos a ver. Se habrían jactado de ello. Los judíos lo hubieran lamentado y registrado. Así que si los babilonios no se la llevaron ni la destruyeron, un descubrimiento accidental de la neurociencia está dejando perplejos a los profesores de inglés. ¿qué le sucedió? En enero de 1979, Ron Wyatt había ahorrado parte de su sueldo del hospital para volver a Jerusalén. Con sus hijos, Danny y Ronnie, comenzó la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero como demuestran los vídeos que grabaron, la zona que había señalado no parecía muy propicia.
Era un vertedero. Cuando empezamos a excavar había un gato muerto y basura. Mi padre y yo fuimos los primeros en llegar y cuando nos pusimos a excavar se levantó mucho polvo. Estábamos excavando en una zona en la que había como ceniza. El terreno era muy blando. A mí se me cayó un montón encima. Me llegaba hasta aquí y apenas me podía mover. Tenía la cabeza fuera y podía respirar, pero me quedé atrapado y tuvieron que sacarme de ahí. Ron no estaba dispuesto a que su falta de formación o experiencia obstaculizaran su búsqueda del arca. No íbamos apuntalando la cueva según íbamos excavando. No pusimos tablas sobre nuestras cabezas ni nada parecido. Jamás había cavado un hoyo como ese. Tuvimos suerte de no quedar enterrados. No fue muy inteligente por nuestra parte. El túnel podría haber colapsado en cualquier momento. Era muy peligroso. Aquí hay muchas preguntas, ¿no? Como si la gente sabía ahí por qué los dejaron excavar y demás, pero luego creo que el gobierno los interrumpe abruptamente y cierra la excavación. Pero sí, obviamente la pregunta de, oiga, ¿nadie los vio excavando en una ciudad como Jerusalén? Caramba, son preguntas legítimas, vuelvo y les digo. Yo creo en el testimonio de Ron Wyatt en su mayoría. Pero no deja de existir ese tipo de preguntas que son, pues, razonables. Aunque los Wyatt carecían de experiencia, tenían mucha suerte y nadie salió herido. Pero pareció que se les había acabado cuando se toparon con un grave problema. Estábamos cavando desde fuera y llegamos a la montaña. Quitamos unas cuantas rocas y empezamos a excavar en el interior de la montaña. Se habían quedado atascados. En lugar de encontrar la gruta de Jeremías y el arca, se toparon con una pared de piedra maciza. Después de la tierra suelta llegamos a la roca. Así que nos pusimos a picar para poder avanzar. Teníamos 3 o 4 cubos. Los llenamos y salíamos a gatas del túnel. No podíamos ponernos de pie, así que teníamos que gatear con las manos y las rodillas. Muy duro. Teníamos las rodillas muy amoratadas e hinchadas de tanto gatear al entrar y salir. ¿Qué serán los hijos de Ron Wyatt? Si alguien sabe, si hay alguna página donde ellos estén colgando algún tipo de información, de documentos, no sé, les agradecería mucho porque yo por mucho tiempo busqué ese tipo de información y realmente no fue fácil encontrarla. Pero si alguien allí en el denso mar de internet sabe algo, le recomiendo me escriba. Pero el mayor obstáculo para los Wyatt no fueron las heridas que causaba la roca, sino el tiempo que añadió a la excavación. Al contrario que anteriores descubrimientos, esta aventura arqueológica estaba durando demasiado. A Ron se le acabó el dinero y tuvo que volver con sus hijos a Estados Unidos. Okay. Cuando a mi padre se le acababa el dinero, volvía a casa, trabajaba y ahorraba. Nosotros dejábamos nuestro trabajo o los estudios y en cuanto compraba los billetes nos marchábamos. Sí, prácticamente era su única misión en la vida. Volvía, trabajaba, ahorraba y regresaba. Nosotros lo dejamos todo para ir con él porque parecía muy importante. Cuando volvieron a Jerusalén al año siguiente, 1980, con energías renovadas y más dinero, se enfrentaron al obstáculo que se interponía entre ellos y la gruta de Jeremías, que contenía el arca de la alianza, el muro de piedra maciza. Mi padre rezaba, normalmente por la mañana, para que encontráramos algo. Rezábamos constantemente, a diario, porque sabíamos que no teníamos ni idea. De nuevo, Ron sintió que una mano le guiaba. Les comentó a sus hijos que le daba la extraña impresión de que debían picar la pared maciza del precipicio. Cada vez que nos encontrábamos algún obstáculo, rezábamos y de alguna manera lo superábamos y seguíamos adelante. Empezaron a picar la roca por el lado del precipicio. Sorprendentemente, consiguieron atravesar la roca hasta un espacio abierto. ¿Sería una cueva?
Pero la temporada de la excavación de 1980 estaba llegando a su fin, así que Ron y sus hijos tuvieron que volver a su casa de Tennessee y esperar. ¡Guau! Tremendo. En enero de 1982, después de 3 años excavando, Ron seguía rezando para descubrir el arca excavando en el lugar que Dios le había indicado. Pero sus hijos se enfermaron y tuvieron que volver a casa. Nos pusimos enfermos. Yo tuve gripe y se la contagié a Danny. Danny se quedó un par de semanas más y luego volvió a casa. Incluso sin la ayuda de sus hijos, Ron no se rindió. Tenía tanta fe en lo que se suponía que debía hacer que nada podía detenerle. No, nunca se rendía, lo superaba todo. Aunque casi le costara la vida, se recuperaba y volvía a intentarlo de nuevo, hasta que conseguía lo que quería. No tenía miedo. Pero excavando a más de 4 metros de profundidad, incluso Ron se dio cuenta de que no podría seguir solo. Así que pidió ayuda a un joven del lugar. Juntos siguieron trabajando en los túneles que sus hijos se habían esforzado tanto por abrir. Ok. Un túnel en particular era muy difícil. Un estrecho pasadizo que llevaba a una chimenea. Un pozo vertical tan estrecho que Ron tenía que contener la respiración para pasar por él. Wow. Dentro del túnel, Ron vio una pequeña abertura en la pared de piedra. El ayudante de Ron era el único que podía pasar. Pero algo de ese lugar pareció llenarle de temor. Ojalá pudiéramos entrevistar a esa persona, ¿no? ¿Alguien sabe de esa persona? Muerto de miedo, huyó para no volver jamás. Ron creyó que su ayudante habría experimentado el poder del arca. Agrandó la abertura y consiguió introducirse por ella. Ese es el tema. En este momento Ron se supone que quedó solo. Él es el único que sabe. Precisamente sus hijos ya no estaban con él. Entonces ahí evidentemente se forman otro tipo de preguntas. Entró en una cámara llena de pequeñas rocas. Vislumbró unos destellos dorados. No era el arca, sino objetos rituales del templo. Estaba convencido de que el arca debía estar allí. Arrastrándose penosamente por las rocas hasta el final de la cámara, Ron vio una caja de piedra parcialmente enterrada. La tapa estaba tan cerca del techo que no podía ver el interior. ¿Podría contener el arca? Tenía que hallar la manera de ver el interior de la caja. De ver el arca. ¿Pero cómo? Puede que Ron no fuera un arqueólogo profesional, pero era enfermero anestesista y dio buen uso a sus conocimientos médicos. Se preguntó si una cámara laparoscópica, diseñada para ver el interior del cuerpo humano, le permitiría investigar e identificar los contenidos de la caja de piedra. De nuevo a solas, Ron introdujo la cámara por un agujero que había taladrado en el lateral de la caja. Y de repente, ahí estaba. Ron Wyatt fue la primera persona en ver el Arca de la Alianza, perdida durante 2500 años. Se echó a llorar mientras me lo contaba. Y dijo que no se lo podía creer. Wow. Vamos a ver la segunda parte. Ron Wyatt anunció al mundo que había encontrado el Arca de la Alianza. Pruebas gráficas, vídeos y fotos.
Durante unas charlas, contó que la Autoridad Israelí de Antigüedades, la IAA, había incluido una cláusula de confidencialidad en su permiso de excavación. No estoy autorizado a revelar la localización exacta, pero sí diré que el Arca de la Alianza se encuentra exactamente donde la encontré. Se lo he demostrado al Departamento de Antigüedades de Israel. Ellos tienen las pruebas y saben que ha sido encontrada. Pero Ron tenía otra mala noticia. Dijo que el túnel de acceso que había abierto había sido sellado por las autoridades con hormigón armado. La vía de entrada a la cámara estaba sellada. Ya no se podía acceder por ahí. Que yo sepa, Ron nunca mentía. Yo sabía que decía la verdad. El arca que describió era exactamente como aparecía descrita en la Biblia. Hizo un dibujo de cómo era. Cubierta de oro con un borde dorado decorado y dos querubines de oro en la tapa. Ron Wyatt dijo que tenía una muestra de la sangre de Cristo, de la crucifixión, que demostraba que Jesús no tenía un padre terrenal. Afirmó haber tenido un encuentro con ángeles en la cámara en la que encontró el arca. Encontré las tablas de piedra dentro del Arca de la Alianza y las saqué personalmente con la ayuda de 4 ángeles que levantaron el propiciatorio, que según mis cálculos pesaría 500 kilos y es de oro macizo. Para mí fue una bendición tener un padre como el mío. Y vivir experiencias como esas fue algo increíble. Wow. Algo increíble. Ron Wyatt. Creo que el punto está ahí, ¿no? Me gustaría que viéramos con ustedes el documental, el que yo vi, voy a estarlo buscando, que es Ron Wyatt hablando, traducido al español directamente, de cada uno de sus descubrimientos y cómo descubrió el arca del pacto. Y esta sangre de Jesús se supone que él la tomó, se la llevó a alguien allí experimentado, pues hizo pruebas con ella y dijo que la sangre todavía estaba viva, pero que demostraría que no tuvo un padre biológico, como bien se los había dicho. Así que los temas de Ron Wyatt son bien interesantes, bien misteriosos. El tema del arca del pacto evidentemente es importante, porque si se llegara a descubrir y alguien la sacara a la luz, la pregunta es qué tipo de situaciones se vivirían, ¿no? Ahora, evidentemente sabemos que Cristo es la nueva presencia de Dios para nosotros. O sea, está Cristo. Si tengo a Cristo no necesito el arca, pero no te niego, si el arca yo lo pudiese ver, caramba, poder ver las tablillas escritas con los dedos de Dios de los 10 mandamientos sería una completa locura, una brutalidad, algo que creo que me parece que sería un punto positivo para la fe cristiana y sus descubrimientos arqueológicos. Así que bueno, simplemente te mostraba eso. Espero te haya gustado y que hayas conocido a Ron Wyatt. Si quieres seguir conociendo más de Ron Wyatt, por favor denle mucho amor a este video para que podamos sacar todo el documental completo de los descubrimientos de Ron Wyatt, Sodoma y Gomorra, el arca de Noé, el descubrimiento pues, del mar, en donde están las cosas de los egipcios. De hecho, él también se fue al desierto y encontró, por ejemplo, el Sinaí, la punta del Sinaí quemada. Encontró un lugar en donde posiblemente fue el lugar donde pusieron el becerro de oro mientras Moisés estaba en el Sinaí. Las piedras en el desierto, también la peña de Oreb, ¿sí? De donde brotó el agua, quizás él también la pudo haber descubierto. Entonces es un cúmulo de descubrimientos que a mí me parecen fascinantes y que deberíamos poder revisar con ustedes. Así que estoy muy contento y muy emocionado a la expectativa de si quieren o no que veamos esos descubrimientos.